Mis saludos a todos los que me escuchan. Soy el pastor Eduardo Torres y hoy traigo un estudio para ustedes que titulo Seguros en su mano, parte 2. En la entrega anterior les entregué Seguros en su mano, parte 1, y sigo cubriendo el tema de la seguridad de la salvación. Nos apoyaremos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 42. Realmente tomaremos todo el capítulo 10 de Juan, pero haremos énfasis en estos versículos 22 al 42. Vamos a orar. Buen Padre Celestial, muchas gracias por acompañarnos, por darnos tu sabiduría, por abrir nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra. Te pedimos que nos guíes y que nos lleves a la comprensión total a través de este estudio, a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar hablando de lo que es una alegoría. Una alegoría. Una alegoría es un tipo de parábola para expresar una imagen de palabras. Jesús habló mucho por alegorías y sobre todo en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Las usa. El versículo 6 específicamente dice que Jesús les habló por medio de alegorías. Alegorías. Y a lo largo de todo de todo el capítulo, vamos a tocar rápidamente, a vuelo rasante, algunos tipos de estas alegorías que están en el capítulo 10 de Juan. En esas alegorías que de la cual el Señor está hablando, él cuenta de que había un aprisco. También que él es la puerta del aprisco, en el versículo 7. También habla de que él es el buen pastor, en el versículo 11. Y que tiene ovejas que están en su rebaño, en el rebaño judío específicamente en ese momento, versículos 1 al 3. Y que tiene ovejas que están fuera del rebaño judío. Él se refiere a otras ovejas que no son de este redil. Él también habla de su misión, la misión en este mundo que él tiene, que se la dio Dios el Padre. Y esa misión es dar su vida por sus ovejas, dice en el versículo 17. También habla de que luego toma su vida después que la da. Toma nuevamente su vida después que la da, el versículo 18. Y que llama a sus ovejas por nombre a través de todo el mundo mediante la voz de sus discípulos. En Juan capítulo 17, 20, él dice, no ruego solo por esto, sino también ruego por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Juan 17, 20. Y dice que sus ovejas conocen su voz cuando él las llama y ellas le siguen. Versículos 16 y 17 del Evangelio de Juan capítulo 10. Y que al final habrá un rebaño compuesto de todos los pueblos del mundo. Y que estas ovejas, este pueblo, entonaba un nuevo cántico. Ese cántico está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Digo, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9.
En el versículo 28 se refiere a estas ovejas que Él gana del mundo entero, de todos los pueblos del mundo, diciendo que todos disfrutarán la vida eterna juntos, el versículo 28, y que habrá un pastor, versículo 16, y que la salvación es completa y segura, versículos 28 al 29, y habla también del placer eterno que habrá para las ovejas, versículo 9. Y aunque es una alegoría, lo dice todo con suficiente claridad como para que se levante parcialmente el velo sobre su deidad, y algunos de sus oyentes piensan que están locos. Este está loco de remate. El versículo 20 dice, tiene un demonio, está loco. ¿Por qué le hacen caso? Esta es una respuesta comprensible de parte de la gente que no cree. La gente piensa que el Señor Jesús o era un loco o era un mentiroso, pero nosotros sabemos que Jesús no era ni loco, ni mentiroso y mucho menos impostor. Él era y es lo que dice siempre haber sido. Y se lo dijo a ellos en Juan 10:18, tengo autoridad para darles mi vida. Y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Está loco. Los que estaban allí que no creían en Jesús decían que está loco. Y algunos de los que creían estaban atónitos. Los muertos no pueden tomar nuevamente sus vidas. Si hay una resurrección de entre los muertos, la hace Dios, no un muerto. Y esa es la esencia. Esa es la esencia de todo aquello que tiene que ver con la alegoría que está dada en Juan capítulo 10. Voy a hacerlo un poco más sencillo. Hoy déjenme tratar de dibujarles el cuadro completo de lo que creo que está sucediendo en esta porción del 22 al 42. Luego lo explicaremos en detalle, pero aquí está caminando en el templo Jesús. Jesús camina en el templo. Y según el versículo 24, los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, el Mesías, el esperado por tantos años, que nos vas a traer el reino de Dios, dínoslo claramente. En otras palabras, la alegoría que has estado usando con toda esa plática acerca de las ovejas y la puerta no es suficientemente clara. Solo queremos un discurso claro, un discurso completo. ¿Eres el Mesías, sí o no? Lo que ocurre entonces es que Jesús les responde más allá de lo que ellos esperan. Por esa razón, ellos casi le matan por blasfemia. Y para desactivar la crisis, porque aún no es el momento de morir, Jesús desvía su ira con una maniobra bíblica espectacular y en poco tiempo consigue todo lo que quiere. Antes de que ellos le agarren, les ofrece otra invitación para que al menos comiencen a comprender y a aceptar quién es Él. Y entonces Juan nos transporta a través del río Jordán a una escena final que contiene una clave para la fe. Quiero tomar este texto y extraer solo aquello que habla sobre la seguridad de la salvación. Aquí está todo muy claro. Vamos a ver todo esto al recorrer ese texto.
Vívalo ahora usted mismo que me escucha. Esto va a impactar su vida intensamente. Lo va a impactar en el área de su fe, en el área de su amor, en el área de su matrimonio, en el área de su soltería, en el área de su trabajo, en el área de su dinero, en el área de su paz, en el área de su gozo, en el área de su valentía. Y hablo del conocimiento de quién es Él. Conocer quién es Él. Esto va a impactar su vida intensamente. Le dará el conocimiento de quién es Él. De la pregunta que se estaban haciendo esas autoridades judías que estaban allí. No solo la verdad que ya usted conoce, sino algo mucho más profundo. ¿Puede usted conocerle más profundamente? Es la pregunta. Segundo, ¿cómo es que Él sea como se define? La forma en que Él nos ama, la forma en que Él nos cuida, que nos ayuda. ¿Cómo es? ¿Cómo es Jesús? ¿Hay todavía tiempo para nosotros? ¿O ahora es demasiado tarde para conocerle? ¿O ahora es demasiado tarde para recibirle? ¿Para comenzar su peregrinaje con Él? ¿Hay alguna clave para ser una persona que pueda creer en Jesús? En esta historia Jesús dice algo a cada una de esas preguntas que hemos hecho. Una más. ¿Puede Jesús garantizar la eternidad con Dios? Jesús le responde a las autoridades y a esos fariseos y a nosotros también en primer lugar, diciendo, soy el Mesías y mucho más. Juan 10, 25 al 30. Soy el Mesías y mucho más. Recuerda, amigo, recuerda, hermano, los fariseos preguntaron en el versículo 24, si tú eres el Cristo, o sea, la palabra Cristo es Mesías, si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Y Jesús responde en el versículo 25, ya se los dije en alegorías. Soy la puerta, soy el buen pastor, soy el que entrega su vida. Y está profetizando por Isaías 53. Soy el que tiene autoridad invencible, sobrenatural, para retomar mi propia vida en las fauces de la muerte. Soy el que está reuniendo a su pueblo para vivir como siempre en gozo. Soy, sí, yo soy el Mesías. ¿No lo entienden? Ya se los dije. Esa es mi respuesta. Y por si acaso no lo quieren o no lo pueden asimilar, vean ustedes las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Y estas dan testimonio de mí. No solo se los he dicho, también se los he mostrado. A esto dice John Piper, así sucede siempre en la vida de Jesús. No es una o la otra, sino las dos inclusive. La palabra y la obra hacen que este Mesías sea indudable. Las obras solas no lo hacen evidente. Las palabras solas no lo hacen poderoso. Pero juntos, el testimonio de su palabra y el testimonio de su obra son el ingrediente decisivo. Él es el Mesías y mucho más. Amén. En segundo lugar, dice el Señor, mis ovejas vienen a mí por
voluntad del Padre. Juan 10, primera parte del versículo 29. Juan 10, primera parte del versículo 29. Es lo que vamos a tratar aquí. Mis ovejas vienen a mí por voluntad del Padre. Esto ya no es una alegoría, es un énfasis. Y la alegoría irá mucho más allá del asunto de que soy el Mesías. Ustedes no me creen porque no son de mi rebaño. Si fueran de mi rebaño, dice el Señor, oyeran mi voz. Yo las conocería, pero a ustedes no les conozco. Ustedes no oyen mi voz. Si fueran de mi rebaño, ustedes me seguirían y yo les daría vida eterna y jamás habrían de perecer. Y nadie las arrebataría de mi mano. Mi Padre que me las ha dado, que me ha dado estas ovejas que están en mi mano, entre las cuales no están ustedes, señores fariseos. Esa mano de mi Padre es mayor que todo. Y nadie ni nada las puede arrebatar a mis ovejas de la mano de mi Padre. Y para que les quede claro, escuchen esta afirmación que les hago sin ningún temor. Yo y el Padre somos uno. Aquí el Espíritu Santo está dando unas pinceladas tan importantes como preciosas. Primero, el Padre de las ovejas. El Padre de las ovejas en la mano de Jesús, en la mano del Hijo. Hablemos del Padre y del Hijo. Recuerden, yo y el Padre somos uno, dijo el Señor. El Hijo es Dios. Y las ovejas, ya en la poderosa mano de Jesús, continúan aún en las manos del Padre. El versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre esas ovejas. ¿Qué involucra todo esto? Continuemos. En lo segundo, en cuanto a las pinceladas del Espíritu Santo de las que estoy hablando, Jesucristo es mucho más que eso. Leamos de nuevo el versículo 30. El Padre y yo somos uno. Él se está identificando como Dios ante la multitud y los fariseos. Le está demostrando su unidad con Dios el Padre. Tercero, lo más importante para el rebaño de Jesús, la parte doctrinal más fuerte y discutida. Note que Jesús nos lleva a su respuesta mostrando cómo es que su unidad con el Padre sirve para nuestra salvación y para nuestro gozo, para nuestra seguridad eterna. El Padre y yo somos uno. Nadie puede quitarles de mí porque yo soy más fuerte que todos ustedes. Y nada puede quitarlos de mi Padre porque mi Padre es más fuerte que todos. Porque cuando estás en mi mano, dice Jesús, estás en su mano. Y cuando estás en la mano de mi Padre, estás en mi mano. Nuestra omnipotencia, nuestra unidad, la mía con el Padre, son tu seguridad de salvación. Aleluya. Tu seguridad de salvación. La enseñanza doctrinal aquí es que Él es uno con el Padre. Recuérdense eso, Él es uno con el Padre. En el principio existía el verbo, dice Juan capítulo 1, versículo 1. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne.
Juan 1, 1 y 14. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Esa lección nos da a presentar la importancia tocante que tiene para mí y para ti. Oye bien, escucha esto, amigo, amiga. Aquí en mi cuarto de grabación, allí en el lugar donde tú estás, en tu casa, en tu habitación, en tu oficina, en tu carro, para ti y para mí. Oye, escucha bien, escucha bien. Jesús nos está diciendo nada ni nadie, pero nos dice enfáticamente nadie, nadie. Y esto te incluye a ti, me incluye a mí, que nos entregamos un día, le entregamos nuestras vidas un día a Jesús para salvarnos. Jesús nos está diciendo, yo te salvé, tú me entregaste tu vida un día para salvarte. Repito, escúchame, nada ni nadie puede quitarles de mi mano, nada ni nadie puede sacarlos de mi mano, nada ni nadie puede arrebatarles de mi mano o de la mano de mi Padre, que es la misma mano, la mano del Dios omnipotente. Y es que en toda la doctrina donde se hace mención de la salvación en Cristo, como el Padre y yo somos uno, la seguridad de la eternidad en el cielo, que es la vida, o la seguridad de la eternidad en el infierno, que es la ausencia total de Dios en el ser humano perdido, implica a toda la humanidad creada. Unos en la presencia de Dios, con la seguridad de Dios, que si muero hoy estoy en la eternidad, en el cielo. ¿Lo puedes decir tú, amigo, amiga? Hermano, dilo con toda seguridad. Pero si no lo puedes decir con seguridad, espera al final de este mensaje, porque te voy a dar una clave. Si la clave no es seguida, si no hemos seguido esa clave, estamos entre el mundo perdido, que implica a toda una humanidad presente eternamente en el infierno. Amigos, amigas, no teman a la doctrina, no desconfíen de ella, solo tiemblen ante la doctrina extraviada, ante la doctrina equivocada, ante la doctrina que no hace diferencia entre la vida y la eternidad. Así que la respuesta de Jesús a la pregunta del versículo 24 es: sí, yo soy el eterno Mesías, e infinitamente mucho más que eso. Y todo esto es incomparablemente importante para la eternidad y la seguridad de mis ovejas, las que oyen mi voz y las que yo conozco. La respuesta no se hizo esperar. Vayan allí a Juan capítulo 10, versículos 31 y 33 y espero que tengan una Biblia abierta allí donde están. Juan 10, 31 y 33. No se hizo esperar la respuesta. Le dictaron una sentencia de muerte inmediata en el versículo 31 y 34. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle y Jesús, con calma y sin huir del lugar, les dijo: yo les he mostrado muchas obras irreprochables, obras que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por la blasfemia, porque tú eres un blasfemo que dices, siendo hombre, te haces pasar por Dios.
Así que está claro cómo fue que los judíos interpretaron la declaración de Cristo como una blasfemia. Así muchos la interpretan hoy. Así muchos que dicen estar dentro del cristianismo interpretan hoy esa respuesta. Y había que ejecutar a ese loco que reclamaba ser Dios mismo. La pregunta surge aquí. ¿Estaban ellos en lo correcto? ¿Era eso lo que Jesús afirmaba? ¿Jesús y el Padre son uno en propósito? ¿Jesús y el Padre son uno en acción? ¿Jesús y el Padre son uno en amor? Sí, esa es la respuesta. Jesús y el Padre son uno en propósito, uno en acción y uno en amor. Pero esto continúa en Juan capítulo 10, versículos 37 al 38. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo: mi Padre y yo les damos seguridad eterna. Versículos 37 y 38 de Juan 10. En el momento en que Jesús hace su última declaración y por ella lo intentan atrapar, para matarlo, hace también una invitación suprema. Leamos el pasaje 37 al 39. Vamos a extenderlo al 39. Si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo, dice el versículo 39, pero él ahí se les escapó de sus manos. Ellos están a punto de agarrar a Jesús para matarlo. Él hace una última declaración. Y si aún había oportunidad para ellos, entonces aún hay una oportunidad para ti, amigo que me escuchas. Para ti, amiga que me escuchas. Que no has tomado la decisión. Que no has tomado la decisión. Esta es la clave. Tomar una decisión. Una decisión de seguir a Jesús. Hazlo hoy. Va a ser la mayor bendición que tú podrás tener en toda tu vida. ¿Cuál era el problema de esta gente? La incredulidad. Es probable que la incredulidad sea lo que te aparta a ti de Jesús. La incredulidad es simplemente poner en duda lo que Jesús enseña. La incredulidad es decir que crees en Cristo, pero a la vez tienes otras creencias que chocan con la doctrina de Jesús. ¿Cuál será tu respuesta hoy a la afirmación de que Jesús hace de sí mismo? Esa afirmación que Jesús dice: yo soy en el Padre y el Padre está en mí también. Yo soy el Salvador, el Mesías. ¿Vas a actuar como los fariseos o simplemente ignorarás a Jesús como tu Dios, como tu Salvador, como tu Señor? La gente que escuchó, caviló, dudó en su corazón, ahora cambiaban de actitud, y mientras que los fariseos trataron de matarlo de nuevo, no pudieron. Él de nuevo se les escabulló. Dicen los versículos 40 y 42 que regresó al otro lado del río Jordán, donde Juan el Bautista, su primo, estuvo bautizando. Y en aquella oportunidad Juan dijo:
Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí me corresponde menguar. Juan el Bautista, versículos 40 al 42 de Juan 10. Esto es lo que creo que Juan, el escritor de este evangelio, no Juan el Bautista, está haciendo, está diciendo, está enseñando aquí. Juan el evangelista nos está mostrando la clave hacia la fe. La clave hacia la fe, el tipo de suelo en el cual la fe nace y crece. Dice que aquí fue donde Juan el Bautista había predicado y bautizado. En otras palabras, donde Juan, donde fue aceptado y respetado el mensaje de Juan, allí florecía la fe en Jesús. ¿Y qué dijo Jesús acerca del ministerio de Juan? ¿En qué se enfoca el escritor del Evangelio? Él registró lo que la gente decía en el versículo 41. Aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. En Juan capítulo 1, versículo 29 al 34, estos 5 versículos registran en la Biblia lo que Juan decía cuando vio a Jesús llegar al Jordán para bautizarse. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente ve a Jesús. Juan ve a Jesús venir hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el 30 dice, este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. En Juan capítulo 30, versículo 1:31 dice, y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. El 32 dice, y Juan dio testimonio diciendo, he visto el Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. En el 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y se quede sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y registra la Biblia en Juan capítulo 10, 42, y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. ¿Tienes tú esa seguridad, amigo? La seguridad de la vida eterna, la seguridad de que estarás en la eternidad con Cristo. Si tú no tienes esa seguridad, si tú dudas, si tú vacilas en todo esto, si tú tienes la firme convicción de que no tienes a Jesús en tu corazón, de que no has hecho ningún compromiso con Jesús, mi pregunta es, ¿quieres hacerlo hoy? ¿Quieres hacer tuya hoy esta seguridad?
¿Has estado dudando de si tienes o no la salvación? ¿Deseas definitivamente salir de esa duda? Cualquier de estas preguntas que se identifique contigo debes darle una respuesta. Dice el Señor en 2 de Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No esperes más, no esperes más. Si ese es el problema, yo quiero ayudarte hoy. Escríbeme a la palabra vital@gmail.com, la.palabra.vital@gmail.com. Voy a repetirlo. El correo electrónico es la.palabra.vital@gmail.com. O escríbeme en un comentario debajo de este artículo. Piensa y responde a ese llamado. Yo te voy a ayudar. De hecho, ahora mismo te voy a ayudar. Si tú quieres declararlo y si tú quieres comprometerte con Jesús, simplemente dile a Jesús que tú estás convencido de que eres un pecador. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos, tú y yo, toda la humanidad, todo. El único es Jesús, que era sin pecado, pero todos. Dice la palabra de Dios en Romanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando tú miras eso, cuando tú escuchas este pasaje, estás convencido, tienes que convencerte de que si estás destituido de la gloria de Dios es porque eres un pecador. Por cuanto todos pecaron, todos. Entonces dile al Señor, Señor, yo estoy convencido de que soy un pecador y que por ese pecado no podré estar en tu gloria. No podré tener la vida eterna. Pero tú enviaste a tu Hijo, Señor, y gracias porque enviaste a tu Hijo. Dile allí, tú enviaste a tu Hijo para darme esa seguridad de la vida eterna. Y tú dices que todo el que cree en Él, entonces ese será salvo. Así que, Padre, yo quiero ser salvo. Dile allí, Padre, yo quiero ser salvo. Yo me confieso como pecador. Y te pido perdón, perdóname, Padre, perdóname, por favor. Lávame en la sangre de Jesús. Jesús, lávame en tu sangre. Dile allí, Jesús, lávame en tu sangre. Límpiame para poder estar delante de ti, delante del Padre. Límpiame. Yo creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Yo creo que tú, Señor, derramaste tu sangre preciosa para salvarme. Gracias, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por oírme, Señor. Gracias porque no solo quedaste en la cruz, sino que al tercer día resucitaste de los muertos, Señor, para darme victoria sobre la muerte. Dile, gracias por darme victoria sobre la muerte. Ahora quiero ser un hombre, una mujer salvado, salvada. Que me voy a encontrar contigo después que muera. Que voy a estar contigo después que muera. Pero ahora, Señor Jesús, hazme una de tus ovejas. Quiero ser una de tus ovejas. Quiero ser uno de tus seguidores. Quiero ser uno de tus discípulos. Te recibo en mi corazón. Yo abro mi corazón y te recibo. También tú, Señor Jesús, recíbeme a mí, por favor. Recíbeme. Gracias por recibirme. Gracias por entrar en mi vida. Amén. Amén. La oración no te va a salvar. Esto que tú hiciste probablemente tú puedas decir, pero son palabras. Sí, son palabras, pero deben salir de tu propio corazón. Deben ser una declaración que no sea solo palabras,
sino una confesión de fe. Tú debiste haber, si dijiste esto, tienes que tenerlo en tu mente y decirle, Señor, lo que hice es mi confesión de fe. Yo confieso que creo en ti. Confieso que yo creo en ti y que tú has entrado a mi vida. Escríbeme, por favor, si lo has hecho, y yo te daré de vuelta una respuesta. Que Dios les bendiga y les guarde.